¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás, Dani? La diputada Julia Estrada, que está aquí con nosotros y que esta semana fue protagonista porque estuvo allí en el recinto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que viste? Lo que pasó es que, como ya había pasado con jubilaciones, pero en esta oportunidad con universidades y con Garrahan, ejercimos la tarea de representación política. Los de Unión por la Patria la venimos ejerciendo hace tiempo y algunos otros diputados se dignaron a ejercer su tarea, que es la de representar a la gente que está en la calle, ¿no? Porque algunos habían elegido representar al mercado, representar a algunas empresas, hacer obediencia respecto de lo que el presidente decía, aún sin ser de La Libertad Avanza, ¿no? Había un amplio segmento de los diputados que había decidido ser libertarios y darle la gobernabilidad, votarle ley base, votarle FMI, votarle todo, posiblemente por alguna dosis de oportunismo político electoral, posiblemente porque hicimos bien las cosas los que entendíamos que había que mostrar el desastre. En términos universitarios no se puede dar clase ganando lo que se gana. Yo soy docente, ¿no? De la UBA, me pasa que tenemos un salario que no representa lo que uno tiene que poner en términos de carga laboral, en términos de lo que es el Garrahan. Es una locura. No solo es el Garrahan, son 10 hospitales pediátricos nacionales que los vamos a financiar con esta media sanción. Ahora tiene que ir al Senado desde ya. Y luego, Dani, todo lo que pasó con una parte de los decretos, fíjate que fueron muchos, pero siguen siendo pocos todavía respecto a lo que es Sturzenegger. Vialidad Nacional. Tenemos, bueno, los organismos de la cultura, el Instituto Nacional del Teatro, todo lo que significa el impuesto a los combustibles y lo que los gobernadores están planteando en materia de ATN. Bueno, la reconstrucción de los organismos públicos es también una tarea que nos debemos. Julia, y la cadena nacional del presidente de la Nación, donde intenta, a mí me dice, porque esto va a Secretaría de Legal y Técnica, ¿no? Mañana a la mañana estaría ingresando esto que quiere presentar el presidente, esto de las prohibiciones, las sanciones para los legisladores. Me cuenta que no hay absolutamente nada, en realidad. Que el presidente tira esto el viernes a la noche, pero que no se venía avanzando en esta idea. Bueno, no lo sabemos, veremos qué pasa mañana. Pero, ¿y esto? A mí me pareció triste, patético, un síntoma de debilidad, un tremendo síntoma de debilidad. ¿Por qué? Vos pensá, hace una cadena nacional, que no es lo mismo que hacer un anuncio presidencial sin usar la cadena nacional. Lo digo porque cadena nacional tiene otra implicancia. No anuncia nada, porque la verdad es que decir que no va a usar la emisión monetaria, ya lo viene diciendo desde que asumió, cortó algunos canales de emisión, pero hasta ahí. Entre otras cosas, déjame decirte, usaron las transferencias de utilidades del Tesoro en mayo para financiar al Tesoro, las transferencias de utilidades del Banco Central para financiar al Tesoro. Y para un anuncio que es un no anuncio, porque el Congreso, en una república de 3 poderes, sanciona leyes que, por cierto, la de jubilaciones tiene financiamiento previsto. Al presidente no le gusta, pero lo tiene previsto, no como lo de retenciones que no tiene financiamiento previsto. Y establece que ese gasto se tiene que hacer. Digo, después que lo financie el gobierno nacional, como entienda, puede vetar parcialmente si quiere la ley y puede financiarlo de otra forma con el superávit financiero, como por ejemplo. Este es el Congreso que le dio facultades delegadas, que lo apoyó con la ley base. Da la sensación de que el presidente quiere gobernar sin el Congreso de la Nación. Absolutamente. Por eso digo que es un síntoma de debilidad. Es casi un nene pataleando. Es un nene pataleando por cómo funciona la democracia, la división de poderes. Por eso Cristina le decía, te van a tener que sacar con un chaleco de fuerza más que con los pies para adelante, como decía él. Porque es una persona que por momentos está fuera de sí, enojada con cómo funciona institucionalmente la Argentina. Pero además, déjame recordarte, Dani, yo en esto soy bastante insistente. ¿Qué se votó con la ley de jubilaciones? ¿Se votó que los jubilados de la mínima van a ganar 1 millón de pesos? No. No, claro. Lo digo porque tampoco es que del otro lado vamos a cambiar sustancialmente la situación de las personas jubiladas o que ganan la mínima. Es un aumento que lleva a unos 440.000 pesos. Sí, pero vos escuchaste recién lo de Peluc, y ahí voy con los chicos. Escuchaste lo del legislador Peluc, que en una entrevista se le pregunta qué porcentajes implica, ¿no?, cada uno de estos proyectos, moratoria, ley de emergencia en discapacidad, y ni siquiera lo sabe. Te pregunto esto porque son los legisladores con los que ustedes están cara a cara en cada sesión, los escuchan avanzar en sus discursos, lo que argumentan. Vos sabés que yo creo, idea. ¿Sabés qué pienso? Que hay algo de... Ellos dicen, bueno, esto es la casta, ¿no? Como que nosotros somos la casta. Esto que ustedes. Claro, nosotros, el Congreso es la casta. Sí, pero ellos son parte. Los que efectivamente
destruyen el rol. Porque destruyen el rol genuino de la política como herramienta de transformación, porque no van a las sesiones, faltan. No estudian, no leen los proyectos, les hacen una entrevista, no saben qué contestar. Con suerte manejan algunos datos cuantitativos. Yo digo que hasta le tienen miedo a algunos números. E incluso se están sacando fotitos en la sesión. Bueno. ¿Te referís a Lemoine? Sí, pero todos en general. Se dedican a joder con el teléfono más que a estar en la sesión, a escuchar. No están escuchando. Bueno, los que desprecian el rol que les dio, no la política o la Constitución, se los dio la gente. La gente los votó para estar ahí. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo entender, nunca puedo compartir, pero puedo entender que a Milei no le interese que el Congreso funcione. Lo puedo entender políticamente. Sí. Ahora, a un diputado que te votaron para estar ahí, ¿qué estás haciendo? Claro. Vos tenés que ser parte de la discusión, argumentar, porque también hay algo de la argumentación en el Congreso en donde vamos logrando llegar a algunos consensos. De hecho, cuando la jubilación se define aumentar 7,2%, que quizás del otro lado les parece poco, 7,2%, fue el consenso posible para que otras fuerzas, radicalismo, coalición cívica, el bloque de Pichetto, estuviera de acuerdo en votar un 7,2%. Cuando uno dice, ¿por qué el bono va de 70.000 a 110.000 pesos? Hablo del bono de la mínima, y no un poco más que tiene que ver con el dato de inflación. A nosotros el CEPA nos da que debería ser por lo menos 160.000 pesos, 170.000 pesos. Bueno, porque fue el consenso posible en el marco de un debate legislativo que se va dando en comisiones, que se va dando en sesión y que terminamos llegando a ese número. Ahora te pregunto por Libra, porque ahí también pasó algo importante, quiero que te pregunten los chicos, pero el trabajo de la comisión es bastante importante, y en esta semana donde se supo que Julián P. no era Julián P. o no está el registro, no se sabe qué pasó, es realmente una vergüenza. ¿A dónde puede llegar esa comisión? Pero ahora lo hablamos, seguramente los chicos también quieren preguntarte. David, Darío. Diputada, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo andás, David Cayón? Bien. No, voy a hacer un solo paréntesis de los decretos delegados. Uno que parece intrascendente es el de la Marina Mercante, pero lo que esconde ahí adentro es el derecho a huelga. ¿Se acuerdan? Sí, esto de, bueno, es uno de los decretos delegados que fue rechazado por la Cámara de Diputados. El miércoles van a dictaminar, se supone que es fecha para dictaminar los proyectos de los gobernadores, conocidos así comúnmente. La intención de Unión por la Patria es rápidamente ir al recinto, teniendo en cuenta que todo esto está tenido por las campañas electorales, las elecciones el 7 en la provincia de Buenos Aires, los candidatos, o esperar que pase la elección de la provincia de Buenos Aires y avanzar en el Congreso. Primero mencionaste lo de la Marina Mercante, gracias, no lo quiero dejar pasar. Este es un decreto que incluso los más confiados dudábamos, me incluyo entre los más confiados que dudábamos de la posibilidad de juntar el número, porque es un decreto que Sturzenegger decidió, él y su almohada, no lo discutió con nadie, que había que romper la ley de cabotaje nacional. Lo digo para los que estén viendo del otro lado. Somos los más estúpidos en términos de entrega de soberanía si ese decreto sigue vigente. El Senado ahora lo tiene que terminar de rechazar. ¿Qué establece? Que un barco extranjero, con tripulación extranjera, bajo ley laboral extranjera, que además reduce derechos laborales, se llama liberiana o panameña, la bandera, puede hacer cabotaje en Argentina, es decir, ir de Puerto Mar del Plata a Quequén trasladando petróleo o fertilizantes. Digo, no solo es derecho a huelga, eso es el 340. ¿Qué vamos a hacer? No, vamos a avanzar. Yo creo que hay que avanzar. Sin embargo, quiero decir, esto obviamente forma parte de un debate en nuestro bloque, yo no estoy de acuerdo con sacarle los recursos a Vialidad Nacional, como plantea el proyecto de los gobernadores que tiene media sanción, que reparte todo el ICL, el impuesto a los combustibles líquidos, es decir, una parte mayoritaria a las provincias y el resto al Tesoro Nacional, y elimina Vialidad Nacional. Yo creo que hay que proteger a los trabajadores de Vialidad Nacional, y eso fue lo que hicimos cuando rechazamos el miércoles el decreto que desregula Vialidad Nacional y la disuelve. Así que lo quiero plantear porque me parece que si hay un problema con la obra pública también tiene que ver con que el organismo está siendo desfinanciado y atacado.
Entonces, no estoy de acuerdo con que se le saquen recursos en pos de la desidia de Milei y que eso después no pueda volver a su lugar. ¿Ese, Darío? Sí, diputada, le quería preguntar por el funcionamiento, bueno, ahora vienen las elecciones del 7 de septiembre locales en la provincia y después las legislativas el 26 de octubre. ¿Cómo imagina el funcionamiento de la Cámara de Diputados a partir de la renovación legislativa? Si cree que Milei va a conseguir, no sé si quórum, pero sí consolidar un tercio para poder sostener los vetos. ¿Qué ve en el recambio legislativo? Bueno, esto es una historia en desarrollo, la historia la estamos escribiendo. Lo que va a pasar con el recambio dependerá de cómo nos vayan las elecciones. Primero, cómo nos vaya, yo soy diputada por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cómo nos vaya en la provincia de Buenos Aires. Y de ahí, como bien lo viene planteando Cristina, finalmente la provincia de Buenos Aires es un lugar fundamental en términos electorales para el peronismo, y de ahí luego viene la segunda prueba, que son las elecciones de octubre. Y está claro, y también aprovecho para hablarle a los que nos estén escuchando, que el resultado será condicionante o no para Milei en las reformas que quiera hacer. Ya hablo de la reforma previsional, Sí. de la reforma laboral y de la reforma tributaria. Ninguna son para que la gente esté mejor. Julia, y en ese Ninguna de las sentido, tres. en la provincia han pasado dos cosas importantes en las últimas horas, lo que tiene que ver, por un lado, con el apoyo de Kicillof a Máximo Kirchner a una eventual candidatura, pero además, yo lo contaba recién, este video modificado con inteligencia artificial, ya a esta altura de la campaña, ¿no? Todavía falta bastante, y sin embargo, algo que parece instalarse, ¿no? De acá a todo el proceso electoral. Y te agrego ¿Qué la foto? gravedad le das a eso? Dos hitos de gravedad. Primero, la foto que fue previa, Sí. la foto que se sacaron usando la simbología del nunca Sí, más, del nunca más. Referentes Fueron la políticos, matanza. diputados nacionales, intendentes, Sí. que son de la nueva alianza PRO, Libertad Avanza, usando los derechos humanos, digamos, en términos negativos, Sí. pero usando la simbología para hacer política. Eso me parece que vuelve a correr, se pasaron 3 pueblos, ¿no? Sí. La que Sí, les se le gusta fue la decir mano, a da la todos. sensación. Se les recontra fue la mano. Digo, con esas cosas no se jode, me parece que siempre uno puede hacer política sin meterse en esos lugares. Después nos podemos reír de la campera violeta, si los obligaron o no algunos del PRO. Por momentos puede ser divertido, pero está claro que hay que marcar un límite en ese aspecto. Y la segunda cuestión que vos mencionás, el uso de la inteligencia artificial. De nuevo, no estamos hablando de satélites al espacio libertario, porque vos me podrías decir, bueno, usan el símbolo del nunca más algunos comunicadores sueltos o algunos trolls, o hacen el videíto modificado con inteligencia artificial en contra del gobernador de la provincia de Buenos Aires, algunos trolls. No, lo tuiteó Adorni y Sí. lo comparte Milei. Ha retuiteado, claro. Y lo comparte Milei. Bueno, es la Sí. práctica, es la práctica. Me parece que jugar sucio a esta altura ya forma parte de lo que entendemos que es el menú de cosas que van a pasar. Bueno, están pero está adelantando bueno que fraude acá también. en este canal está bueno que lo muestren, digo, y que lo digan y que lo remarquen. Porque no se vio, no tuvo repercusión. Bueno, siempre las redes, hoy en día ha cambiado mucho el consumo de información. Sí. Digo, vean los pibes sub 30, los pibes sub 20. Sí. La información se consume a través de Twitter, así que tiene que haber una réplica, que Sí. el medio, hoy a la mañana vi que Futurock salieron los periodistas a explicar, ayer fue, salieron los periodistas a explicar cuál fue el corte original, pero me parece que tiene que haber un ejercicio del periodismo. Más. Ahí voy, Darío, que seguramente tiene mucho de economía. No bueno, creo que también lo de la política. Nación Más y lo de TN lo estén diciendo, por eso lo digo. Bueno, celebraban en los últimos días que mojen a la gente con los camiones hidrantes, ¿no? Cuando hubo un Pablo Grillo que casi murió en esa situación, que quedó muy gravemente herido. Bueno, después nos metemos en eso. Vienen agitando fraude. Quiero retomar eso de lo que te preguntaba porque lo dijo Sebastián Pareja, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. ¿Entendés que lo están dando como perdido? ¿Qué pasa ahí? No, a ver. Es una pelea que se va a ir dando hasta las elecciones. Nosotros tenemos que lograr transmitir, y esto es lo más importante, sobre todo para quienes finalmente además integren la lista de diputados nacionales, y en este caso los que ya integran la lista para la legislatura bonaerense, ¿cuál es el modelo de país opuesto al de Milei? Yo lo vengo planteando hace tiempo, digo, y me voy a lo económico, que me parece que es el foco de la cuestión. Tienen insostenibilidad en el frente externo, déficit en cuenta corriente. El atraso cambiario lo negaban, lo tenés a Caputo diciendo comprá campeón,
Dale, compré campeón. A Milei un mes antes diciéndole a Fantino, va a ir al piso de la banda, o sea, va a ir en torno a 1.000, 1.100. Y después sube 12% en un mes el dólar. Y ahora están queriendo negar que va a haber traslado a precio. Estoy hablando de la inflación de agosto, porque el martes sale la inflación de julio, pero la de agosto, que va a salir más adelante, bueno, la inflación de agosto va a tener un traslado a precio, pero claro que lo va a tener. Ya empezás a tener suba del 12% en el precio de la tonelada de maíz, 14% en el precio de la tonelada de trigo. Alimentos se habla de un 4%. Tienen frutas y frenadas las verduras. naftas, tienen frenadas las tarifas, digo, están haciendo lo que el FMI les dijo que no tenían que hacer, y tenés actualización de otros precios, como por ejemplo las listas que mandan las empresas a los mayoristas o las empresas a los kioscos, y además aumento de los precios de los autos. En ese escenario, déficit de cuenta corriente, atraso cambiario y bola de nieve de los vencimientos. Yo sé que quizás les va a parecer súper técnico lo que digo, pero te lo digo fácil. Tienen 5 licitaciones en donde el Tesoro Caputo sale a pedir plata al mercado de acá a octubre. 5 tienen. Y están ofreciendo cualquier cosa en términos de tasa, una tasa muy elevada, para que no tengan más emisión monetaria que la que ya tuvieron producto del desarme de las LEFI, de las letras fiscales de liquidez. Así que lo tienen bastante atadito con alambre al modelo. Por eso quieren que discutamos otra cosa. Claro. Darío. Sí, Juli, están teniendo cada vez más desde el espacio de los economistas, del espacio contacto, tienen vínculo con cámaras empresariales, sectores del empresariado que de a poco deja de verla, para decirlo de alguna manera. Supongo que primero son pymes, segundo son algunos con un poco más de peso. ¿Tienen o todavía no va creciendo Absolutamente. Yo vengo hablando, pero desde el año pasado, por ejemplo, con ADINRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos, que hizo una movida grande en contra del RIGI en su momento, ¿no? El régimen de grandes inversiones. Vengo hablando con los fabricantes de barcos. Esto que acabo de decir del decreto 340, la industria naval está por el piso, si encima los buques van a venir de afuera. Cada uno de los sectores golpeados. Asindar, ahí ya me pongo obviamente del lado de los gremios, con los primeros con los que hablamos son con los trabajadores despedidos. Asindar, 80% paralizada la planta, es la única planta del país que hace aceros largos. Hubo 500 suspensiones, van a llegar a 1000. Bueno, es calamitoso. Nunca Asindar tuvo una situación así. Asindar hace, la única empresa que hace las barras para la construcción. Tenés Siderar con chapa también en conflicto, y tenés a Siderca con tubos que resiste. Ahí Roca la cuida un poco más porque además va derecho para el petróleo. Lo que digo es, tenés una paralización en términos productivos, que no es que es sin querer un coletazo, es un coletazo indeseado del plan económico. Es lo que el plan económico espera, porque cuando nosotros decimos no cierra en dólares, hay una forma como cierra. Hay una forma como cierra. A ver. Sin industria, porque la industria es demandante de dólares en la Argentina, y sin clase media. La clase media es consumidora en términos de poder adquisitivo, termina teniendo un consumo que pega sobre la demanda de dólares. Y ahí, Juli, vos hacés pelota a los salarios, sos Perú, un poco de ricos, la gran mayoría en una gran base más homogénea en términos de ingresos, pero más empobrecida. No tenés industria, digo, le pasa a Chile, que no tiene este problema, no tenés industria textil, no tenés metalmecánica, no tenés nada. Ahí te cierra el problema de los dólares. Sí. Juli, lo digo ahí, porque a ese país están yendo. En ese diálogo con esos sectores que mencionaste del empresariado, ¿qué piden ellos? Digo, ¿qué les piden ustedes como oposición? Porque siempre queda como que algún gobierno de derecha le piden, bueno, reglas claras y que acabe con el populismo, según dice la derecha. Pero ¿qué les dicen a ustedes? Che, necesitamos que se garantice la democracia, supongo. Está muy bien la pregunta, porque uno espera que muchos de los empresarios con los cuales uno habla después se acuerden de lo que nos piden ahora y traten de hacer memoria en gobiernos nacional populares que luego les dan lo que piden. Lo que piden es que haya actividad económica. Porque, está bien tu pregunta, porque uno esperaría que estén a los gritos diciendo dame la reforma laboral, excepto la UIA, que no dijo nada sobre el RIGI, habló de la conducción de la OIA. Sí, pero admite 1.500 despidos por día ahora. Bueno, pero no dijeron nada sobre el RIGI. Y sí mandaron mail a todos y WhatsApp diciendo quiero la reforma laboral. Ahora, los empresarios que están al frente de sus empresas
en cada una de las provincias, no solamente en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, en cada una de las grandes ciudades, en Rosario, Santa Fe, los que están al frente de sus empresas te dicen, che, yo quiero vender. Ya no es un problema de costos, no tengo un problema de costo laboral, tengo un problema de que no vendo. Si yo no vendo, no puedo pagar nada, ni el trabajador, ni la luz, ni el gas, ni el flete, nada puedo pagar. Entonces, es un problema de modelo económico, de actividad. Sí me parece que Argentina tiene una tremenda deuda en términos de infraestructura para la etapa que viene. Veremos. Bueno, atentos al Congreso. Julia, gracias. Vamos a estar trabajando. Muchas gracias. Julia Estrada, diputada nacional, aquí en Desafío 2025. Y nos va